Bueno, buenas noches con todas, con todos. Vamos a estar esta noche reunidos en la comunidad lectora alrededor de de Mariana Enríquez, alrededor de lo gótico, alrededor del terror y ese gótico, ese nuevo gótico latinoamericano que nos deja este libro de 12 relatos que fue puesto en 2016, que cuenta con traducción a 20 idiomas Oh, oh, qué bien. y que tiene, hágame el favor, 34 ediciones de 2016 acá. O sea, esto es un realmente Mariana Enríquez, estamos frente a una rockstar de la literatura. Yo creo que es un fenómeno que tiene además unas atribuciones, además de todo su talento, además de toda la impregnación de esta mujer a sus relatos y bueno, a sus dos novelas, pues realmente es un punto de vista, ¿no? Es una forma de ver esta mujer el mundo, que yo creo que nos pone frente a lo que Lilia nos decía ahora, y es que si no nos aterroriza la realidad por lo que estamos pasando, realmente estamos destinados a desaparecer como especie, ¿no? Si seguimos adormilados como las ranitas sin poder responder al terror, eh, si seguimos edulcorados, realmente va a ser muy difícil la posibilidad de conectar con un futuro. Entonces, como siempre, el brindis, yo no sé ustedes por qué quieran brindar hoy, si hay un motivo especial. Yo, como siempre, brindo por la alegría de estar juntas, juntos, de poder darnos la posibilidad de celebrar la palabra, de celebrar las historias y de atizar esa hoguera atávica que tenemos como humanidad, que es la palabra. Entonces, por ustedes, salud, salud. Salud, Mary. Bienvenidos a esta noche. Yo no sé si alguien tiene Poeta. un brindis especial hoy. Por la vida con todos sus miedos y todas sus cosas bonitas. Oh, qué lindo, sí. Hoy, salud, salud, Salud. salud, Salud. salud, Salud. salud. Brindo por Dios en voz baja, digo, en voz alta hoy. Uy, usted está, pero mejor dicho. Sí. Salud, Salud, salud. 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 Bueno, antes de comenzar, yo quisiera contarles un poquito como preámbulo esto de lo gótico. Y es que lo gótico en lo literario nació en Inglaterra durante ya la segunda mitad del siglo XVIII y nace con una obra que se considera fundacional, que es el Castillo de Otranto, que es de Walpole. Entonces, es muy interesante esto porque la novela gótica surge en un contexto de crisis, de transición y de transición cultural entre lo que se llamó el racionalismo de la Ilustración y el romanticismo. Entonces, principalmente lo gótico representa una ruptura con lo que el optimismo ilustrado y empieza a ir hacia lo irracional, lo oscuro, lo fantástico. Las características que nos entrega el género gótico, pues es que ha ido como evolucionando, ¿cierto? Y también se ha adaptado a los tiempos y también a los contextos que ha venido pues desde su nacimiento hasta ahora. Pero digamos que en términos generales, cuando hablamos de gótico en lo literario, vamos a encontrar ambientes oscuros y siniestros, vamos a encontrar la presencia de cosas sobrenaturales, vamos a entrar a temas donde el miedo, el horror, la decadencia, las atmósferas oscuras, lo inexplicable, lo racional, pues está ahí, ¿cierto? Y el miedo es una constante que se mantiene en todo lo gótico y tiene un nivel psicológico, ¿sí? Que es ese miedo interno del protagonista
o realmente físico, una amenaza física que puede llevar al horror, a la muerte, a la decadencia, como ya les decía, o a un deterioro en lo que son los temas centrales. Lo gótico también nos trae personajes perturbados o personajes muy atormentados, ¿sí? Sobre todo mentes muy atormentadas por pasados oscuros, por secretos, porque estos personajes traen emociones muy intensas, ¿no? La desesperación, el pánico o aún el mismo deseo, pues determinan los comportamientos de los personajes que están dentro de estas historias. Y por ahí se habla que hay algo de romanticismo oscuro, ¿sí? Porque mezclan el amor con la tragedia, el amor con lo prohibido, las pasiones intensas, que muy a menudo pues convocan a la destrucción o a un peligro inminente. También em, lo gótico trae esto de la psicología del miedo y la locura. Entonces, las emociones humanas más oscuras es un foco que tiene el terror. Y especialmente por esto, ¿no? O sea, la culpa, el terror psicológico, las obsesiones y, y un límite muy débil entre realidad y fantasía o entre lo normal y lo paranormal. Los temas que abarca lo gótico, pues tienen que ver con el enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿sí? Estas luchas de fuerzas opuestas están ahí muy puestas dentro de las tramas, dentro de los argumentos, y entre lo racional y lo irracional, entre la luz y la oscuridad. Entonces, como esta dualidad en conflicto, es uno de los temas más comunes que vamos a encontrar en toda la literatura gótica. También la decadencia de una clase social. Esto es muy importante. La decadencia no solamente en su origen, que fue la nobleza y la aristocracia, que fue muy presentada como su caída social y moral en el siglo XVIII, en cómo estos castillos, estas mansiones se derrumbaban, sino que en la actualidad lo gótico se ha trasladado a clases sociales y sobre todo, más que clases sociales, clases de poder. Otra cosa que es importante como tema en lo gótico es la transgresión de normas morales, sociales o científicas, ¿sí? Y bueno, desde Frankenstein hasta Mariana Enríquez encontramos la transgresión. Y encontramos también como, no sé, como cierta melancolía, ¿no? Cierto deseo o cierta condición en que el pasado regresa. Y el pasado regresa y se hace presente a través de fantasmas, a través de maldiciones, a través de traumas no resueltos. Entonces es muy, muy interesante ver cómo desde lo gótico clásico, pasando por lo gótico victoriano, que fue muy fuerte. Por ejemplo, en el gótico clásico está enmarcado Frankenstein de Mary Shelley. En el gótico victoriano está esta primera gran historia de vampiros que es Drácula de Bram Stoker, que es hacia 1897. En el gótico moderno, que es el gótico del siglo XX, pues tenemos a dos autores que hicieron que incidieron en la obra de Mariana Enríquez, que es especialmente Faulkner y, eh, y Shirley Jackson, que la leímos hace 2 ciclos aquí en el círculo, con un cuento que fue prohibido y fue un escándalo en Estados Unidos cuando ella lo publicó, que fue La Lotería. Ese lo leímos ya dentro del círculo. Entonces, esa Shirley Jackson, Faulkner, en lo que llamaron el gótico sureño, que fue puesto en Estados Unidos, dio paso a lo que llamamos gótico contemporáneo.
Y lo gótico contemporáneo ya vemos cómo se mezcla entre la ciencia ficción y el terror psicológico, ¿no? Y esto es lo que Mariana Enríquez nos trae de una manera tan impresionante, tan palpable. Entonces, les preparé una presentación muy rápida. No pude muchos chismes porque les cuento, Mariana Enríquez es hermética, no se sabe de su vida personal nada y es Ah, una evolución muy chévere porque fíjense que a las mujeres que escribimos siempre nos han juzgado por la vida privada y estas mujeres contemporáneas optan por una condición en su mayoría muy herméticas frente a su vida privada y dicen, sí, júzgueme por mi obra, que es una cosa pues bastante interesante. Entonces, les preparé una presentación, espero que sea cortita, ustedes vayan ahí sintiendo con qué de los cuentos quieren comenzar. Yo les voy a proponer comenzar con El Chico Sucio y a ver si hacemos una secuencia de los 12 relatos de este libro que es tan impactante. Por acá nos acompañan. Hola, Ana Isabel. Hola, Anaí, qué gusto verte. Buenas Por acá noches. veo a Catalina también, a Jimena que se nos unió, a quien no hemos saludado. Luz Marina, no sé si la saludamos. Hola, hola, Jimena. Melissa del Mar, hola, muy buenas. Jairo, muy buenas noches. Buenas Nancy, creo que ya noches. nos habíamos saludado, si no vuelvo y Sí. saludo. Ajá. Luisa Esperanza, buenas noches. Entonces Buenas noches. voy a preparar por acá la presentación de esta mujer extraordinaria. Bueno, para contarles que Mariana Enríquez, pues es la autora de Las cosas que perdimos en el fuego, nuestra autora de este octubre. justo llega para octubre. Ah, es que yo les decía, es que no era casualidad, no es casualidad que tú y yo nos encontremos en octubre. Sí. Bueno, también contarles que esta mujer es escritora, es periodista, nació en Buenos Aires y creció en un suburbio, en lo que ellos llaman cono, ¿no? Y los conos urbanos en muchas de las ciudades latinoamericanas son estas ciudades que crecen alrededor del centro y que tienen algún tipo como de marginalidad en cuanto no hacen parte de la clase social alta, son suburbios de obreros, tienen unas condiciones muy especiales y ella creció en Lanús, que es un barrio que a ella la nutrió muchísimo en su narrativa, porque además comenzó jovencísima. La primera novela de esta mujer la escribió cuando tenía 19 años y la publicó cuando tenía 21. Siendo habitante de este cono de Lanús, pues ella, aún estando muy pequeña, vivió, digamos, todo lo que era el ambiente de la dictadura militar argentina que se fue del 76 al 83 y fue una época en que había mucho silencio, pero en susurros sí se sabía qué estaba pasando. Entonces, toda esta condición de dictadura de los desaparecidos, de los asesinados, de las persecuciones, pues hicieron parte de la niñez de esta escritora. Ella se recibió en comunicación social en la Universidad de La Plata y empezó a hacer periodismo cultural muy especialmente desde la música. Esta mujer además es fan de los Rolling Stones y de otros grupos de rock y el rock ha marcado también muchísimo su lenguaje, sus formas y por supuesto que su visión. Ella actuó mucho tiempo como editora de cultura del diario Página y Media, que es un diario muy importante en Argentina.
como ya les contaba, la influencia de esta mujer pues va desde Shirley Jackson, Basil Vino Ocampo, Stephen King, Horacio Quiroga y William Faulkner. Y es muy especial esta mezcla de autores oscuros con Horacio Quiroga, ¿no? Que Ujú. Horacio Quiroga, pues además creo que le dio unas herramientas fundamentales a esta autora alrededor del cuento y el relato, que es su mayoría de producción. Su mayoría de producción la ha hecho a través del cuento. Y en una entrevista escuché que ella decía, es que escribir un cuento es escribir a través de una idea y escribir una novela es escribir a partir de los personajes. Para ella funciona así. Ella, para escribir un cuento, parte de una idea y para escribir novela parte de la relación que establezca con los personajes. Como vemos, pues son grandísimos escritores de los que ella tuvo influencia, además porque recuerda con muchísimo cariño la biblioteca en la casa. Y miren cómo esa biblioteca en la casa es una constante de todos los escritores y de todas las escritoras que han tenido un desarrollo importante en la literatura o han tenido una obra importante. Cómo esa relación temprana con los libros pues marca realmente la posibilidad de ser y de hacer. Ella escribió en el 95 Bajar es lo peor, 21 años. De esta hay una versión cinematográfica. Después escribió Cómo desaparecer completamente, que son relatos. Los peligros de fumar en la cama, que además tiene también una versión cinematográfica. La habían anunciado para Netflix. Yo no he podido encontrarla, pero sé que hay la versión cinematográfica de Los peligros de fumar en la cama, que como ustedes ven, tienen una estrecha relación con las cosas que perdimos en el fuego, especialmente con el relato número 12, que es el que cierra el libro. Nuestra parte de noche lo publicó en 2019 y es su novela, digamos, ya más madura, ¿no? Es una novela mucho más madura. Dicen, hay muchas versiones, unos la aman, otros la odian. Unos dicen que es mejor la novela de Mariana Enríquez, otros dicen que la novela es absolutamente alucinante. A mí, sinceramente, me dan ganas de leer todo para poder tener como un criterio alrededor de esto. Ha recibido no muchos premios, cosa que a mí me llamó la atención porque son estos tres premios que ustedes ven aquí en pantalla, eh, cosa que me pareció increíble porque esta mujer, miren, vi una entrevista que la grabaron a las 2 de la tarde y había gente antes de las 6 de la mañana haciendo cola en la Universidad Autónoma de México para poder entrar a verla. Y donde ella esté llena, auditorios, impresionante, y es una mujer pues de un enorme reconocimiento, especialmente dentro de los lectores juveniles, dentro del sector más joven. Cuando nos centramos a la obra de Mariana Enríquez, pues vamos a ver estos términos, ¿no? Vamos a tener que hablar de realidades sociales de la Argentina, vamos a tener que hablar de pobreza, de violencias de género, de desapariciones forzadas y violación a derechos humanos, de la marginación también vamos a tener que hablar. Y vamos a estar atravesadas de terror, de lo sobrenatural, de lo siniestro, y sus historias son centralmente urbanas, pero también hay historias rurales. Y es una cosa muy interesante porque son escenarios de vida cotidiana y en los que se mete el terror, en los que el terror y lo sobrenatural asaltan esas vidas cotidianas y cuyos personajes son generalmente personas marginalizadas y empieza una explosión de miedo significativo. El libro que hemos escogido para leer en la comunidad lectora son Las cosas que perdimos en el fuego.
publicado por primera vez en 2016, ha sido traducido a 20 idiomas y tiene 34 ediciones. 34 ediciones. Eso quiero decirles que es realmente es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Tiene 12 relatos, 12 relatos que acá he ido poco a poco haciéndoles como el resumen. El primero es El chico sucio, con el cual quisiera abrir la conversación esta noche. Pablito clavó un clavito que ya lo habíamos leído hace no sé cuánto acá en la comunidad lectora, cuando vimos mujeres escritoras de cuento en América Latina, y esta es una evocación del petizo orejudo. Entonces vemos cómo realmente realidad y ficción se mezclan de una manera tan magistral. Tela de araña, que es la historia Hasta allá no he llegado. de estos tres que se van al Paraguay y que, bueno, ay, ay, ay. Nada de carne sobre nosotras. Verde, rojo, anaranjado. Chicos que vuelven. Este es fin de clases. Bajo el agua negra. El patio del vecino. Wow. Em, Esta es la casa Y Adela, ay, qué de bueno. Adela. Esta es la casa de Adela. Y eh, ¿este cuál es? Años intoxicados. Ah, Ah, y lo que perdimos en el fuego, que es la última. Entonces, no quisiera ir más allá, sino proponerles empezar por el chico sucio, irnos por los cuentos. Quienes hayan leído pueden hacer sus aportes y recordemos algo del argumento del chico sucio. Dice, la narradora, una mujer joven, vive sola en un barrio peligroso de Buenos Aires, conoce a un niño que vive en condiciones de abandono y miseria con su madre drogadicta. Poco a poco se involucra emocionalmente con él, pero la situación se torna más oscura cuando descubre el impacto del ambiente violento y decadente en la vida del niño y aparece un niño asesinado en el barrio. Muy bien. ¿Qué les trajo Mariana Enríquez? ¿Qué les trajo? ¿Qué emociones movieron? ¿Leyeron qué pasó? Y si leyeron El chico sucio, ¿qué pasó en ustedes alrededor de este relato? ¿Qué pasó ahí? no todas al tiempo. O todos. Ese cuento es yo no sé, es como, es de terror porque saliendo a la calle creo que en cualquier ciudad de América Latina podría pasar. Estar ahí. Yo me lo imaginaba un barrio como el Santa Fe o Las Nieves acá en Bogotá, que son como barrios que alguna vez fueron aristócratas o por lo menos de gente muy Sí. acomodada y se vinieron a menos por toda la gentrificación, ¿sí? O aún en barrios como en Cali, Santa Rosa, estos barrios céntricos que se los comió el tiempo y la degradación. Jairo, ¿cómo estás? Acuérdese, tenemos 3 minutos para intervenir y vamos a intervenir por cada La cuento que puesta. lo hayan leído y quien tenga ahí centrada digamos, centrada la intervención en los cuentos. Y ahora de inicio, ¿qué pasó? Pueden alzar manito o pueden por acá por el chat inscribirse, como siempre. Hola Jairo, ahorita sí te escuchamos. Hola Vera y compañeras y compañeros, ¿cómo están? Buena, buena. Sí, sí, las primeras cosas que quería hablar era sobre lo que tú estabas diciendo precisamente, que es cómo ella explora el miedo, el terror, a través de la realidad, ¿no? Realidad que
nos toca a todos y muy especialmente, por ejemplo, en Argentina, que también es un fenómeno global en toda Latinoamérica. Eso que sucede allá, pues también sucede acá. Yo también, bueno, me imaginé también en barrios como Chapinero, porque digamos, ella, una de las cuestiones que ella narra ahí es que es una persona acomodada, que ese barrio era como muy aristócrata, de finales del siglo XIX, y las casas eran muy amplias y los techos altos, que eran frescas y todo esto, y por eso yo tenía como cierta preferencia por esos sitios, pero de todas maneras ella no pertenecía a ese clase social que era un barrio marginal, ya se ha vuelto un barrio marginal, como podría ser aquí mismo Chapinero o el barrio Santa Fe, en Bogotá. Entonces estaba, digamos, ahí conviviendo con el peligro y, digamos, los cuentos de ella, pues lo que yo vi fue que explota mucho ese miedo, digamos, esa realidad social que nos abruma, digamos, a través de la infancia, la infancia que uno puede decir que es maltratada o abandonada, pero en este caso es al contrario incluso que los niños que muestra, pues de pronto en muchos casos son violentos, pero son producto de esa misma desigualdad y víctimas de esa realidad oscura y dura, ¿no? Que los golpea. Y entonces ella rescata a las personas que están, em, que son desvalidas, que son marginales, y las pone en el centro del relato. Y entonces ella aviva esa realidad, nos la muestra, nos la pone así en primer plano para que nosotros de pronto reaccionemos, reflexionemos y nos toca la sensibilidad. Porque el miedo viene es de la gente adulta, el estupor que causa toda esa realidad, ¿no? Digamos, de todo esto, pero también ella hace una alusión, digamos, como que realza lo que es las creencias paganas, religiosas, que son muy populares y muy arraigadas, por ejemplo, tanto allá como acá, ¿no? Digamos, ahí nombra a Pomba Gira, este, Gauchito Gil. ajá, Cauchito Gil, que es muy popular y todo esto. Es como acá también, por ejemplo, los sicarios, los Medellín y todo eso que rezan a la Virgen María y toda esta cuestión. Y mucho cuando van a matar a alguien y por la madre, entonces, digamos, son cosas que son muy arraigadas. Pienso que de todas maneras, en el fondo es como una crítica social, ¿no? A lo que es nuestra sociedad, digamos, de la política, cómo se ha manejado y inclusive, digamos, toda esta parte religiosa. Y me llamó la atención también cómo se desencadena. Por dicho, el cuento como que no se resuelve. Uno no sabe qué pasa finalmente con el niño, ¿no? Y eso es como también un simbolismo de lo que son los desaparecidos. Digamos, hay muchas historias que no se saben qué pasó con ese, pero terminan desaparecidos. Eh, digamos, la prosa de ella muy coherente en forma y contenido, muy ágil, muy fluida y, y lo lleva a uno a, digamos, se desarrolla muy fluidamente, me parece. ¿Y qué otra cosa iba a comentar? Se me olvidó ahorita, pero... Y ahorita nos contarás, Ah, ya nos contarás, porque sí, ahí vienen los otros cuentos. ajá. Ahí Bueno, vienen pues, los otros cuentos. Además, resaltas una cosa muy chévere, Jairo, que es esto del realismo mágico que hay en el gótico latinoamericano y de cómo se mezcla con la cultura popular. Entonces, en este primer cuento, en El Chico Sucio, pues esta autora nos trae el Gauchito Gil que es un santo popular, es decir, es un santo que no tiene canonización de la Iglesia Católica, pero que tiene unos feligreses muy grandes, ¿cierto? Son mm, miles de personas que están ahí en esos ritos y que generalmente estos santos populares son los que suelen representar la lucha contra la injusticia y por eso tienen pues una gran devoción popular. Entonces, por ajá, ejemplo, además del Gauchito Gil en América Latina tenemos a San La Muerte, que es en Argentina y en Paraguay, ¿cierto?
Tenemos a Jesús Malverde, Malverde de México, ¿sí? No sé, que además es el santo de los narcos. Tenemos Maximón en Guatemala. Tenemos el niño Fidencio también en México. Tenemos en Argentina también a la difunta Correa, que es una figura muy venerada, que es esta mujer que atraviesa el desierto con su esposo, con su niño mientras buscaba a su esposo, pero ella no sobrevive y se queda en el desierto y de su cuerpo solamente sobrevive el seno y por mucho tiempo alimenta a su hijo, ¿no? Entonces es increíble. Está San Expedito en Brasil. Ujú. En Lima está la Sarita, que es la santa de prostitutas y ladrones. Está el rey San Vito. Es decir, realmente en América Latina tenemos una cosa muy especial respecto a la relación cultural con los santos populares. Y Ujú. ella viene y lo trae aquí a este relato que además, en el caso mío, por ejemplo, me puso a decir, yo soy a veces esa mujer que pasa sin mirar, que no quiere mirar, que no Ujú. mira para abajo en el andén Sí, quiénes están, que están los niños ahí y no hace absolutamente nada. esa es la Y indiferencia. después se aterra cuando aparecen en las noticias Ajá. degollados, Sí. violentados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ah? O sea, como que de alguna manera a mí me puso frente a un espejo Sí, terrible de mi parte, ¿no? sí, eso es muy cierto. Catalina, La violencia que nos golpea y la indiferencia de todos, ¿no? Bueno. terrible. Y ahora que hablas de Jairo, de eso que no tiene una resolución, fíjate que eso es la impunidad. Eso Ujú. también judicialmente es la impunidad. Lo Exactamente, que la no hay una impunidad reinante. resolución, Ajá, ya a nadie le interesa. En exacto. Colombia tenemos el 90% de impunidad. Imagínate. Y si son gente vulnerable, mucho menos les interesa, porque hay gente Mucho pobre y menos, todo marginal. mucho menos, mucho menos. Catalina, hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues este cuento, yo les quería contar que yo lo había leído ya en otra antología que había sido hecha por María Fernanda Ampuero y Chico Sucio cierra esa antología. Pues yo les quería contar un poquito como algo que había comentado María Fernanda Ampuero sobre este cuento que me pareció bonito. En esa antología pues se recorre Amparo Dávila, Charlotte Perkins, Mónica Ojeda, bueno, como todo lo más oscuro, las transformaciones, pero al cerrar la antología con Chico Sucio, lo que nos decía María Fernanda Ampuero es que finalmente es un cuento que produce mucha esperanza, o sea, en medio del oscuro que de la narrativa, en medio de toda esa como desesperanza, de alguna forma la narrativa de este personaje que trata de salvar al niño sucio, al chico sucio y que trata de, o al menos siente un poco de culpa por no haberle cambiado los zapatos. Yo sí siento un poco lo que tú decías, Vera, está esa culpa de clase, pero también está esa necesidad de acción y eso siento que es algo que es muy constante en la narrativa de María Fernanda Ampuero, de Mariana Enríquez, y es que denuncia como todas estas, este horror latinoamericano, pues lo vamos a ver como en otros cuentos también, de pues la desesperanza, la inseguridad, un poco el desinterés de algunas clases hacia otras, pero hay como ese momento en donde se puede quebrar la realidad y eso me parece que es muy bonito, o sea, por medio, o sea, si bien es muy crudo este cuento y es muy gráfico y bueno, genera un poquito de escalofríos, yo sentí al final del cuento algo de esperanza un poco también, porque siento que en la voz de Mariana Enríquez está la voz también de esta chica profundamente comprometida, ¿no? Como con las intenciones de su generación. Y bueno, quería compartirles eso un poquito y bueno, en otro momento pues hablarles un poquito más de Bajar es lo peor, que fue una novela que a mí me tocó mucho en su momento, pero bueno, en otro momento les cuento un poquito más y gracias. Catalina, muchas gracias, muchas gracias. Sí, esa voz esa primera voz además que es muy especial y no es casual
que sea una voz en primera persona, porque la voz en primera persona lo que hace con uno como lector es venir y acercarlo, ¿no? Crea cierta intimidad, cierta conexión con ese que está diciendo, a mí me pasó, yo viví, ¿no? Que cuenta su barrio, que cuenta su versión de las cosas. Y es interesante también cómo admite esta mujer que el chico sucio le interesó cómo se llamaba en el momento de las noticias atroces. De resto, su referencia era, el chico sucio, ¿no? Entonces, y además toda esta reflexión que hace, pero si yo tengo una bañera hermosa, ¿yo por qué no lo bañé? O sea, ¿qué fue lo que me impidió? O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No? Yo creo que de alguna manera lo que Lilia nos hacía en un comienzo el llamado, el terror, lo que hace es que nos vuelve la mirada a lo que ha dejado de aterrorizar, nos devuelve la mirada, nos pone fresca la mirada para volver a ver. Y es lindo lo que tú dices, Catalina, también, porque esta mujer tiene una cosa muy mágica. Y es que en medio de tanta oscuridad, esta mujer se asesora de dejar un puntico de luz, alguito que nos permita encontrar la salida o el reverso y no nos deja metidos en la oscuridad absoluta. Entonces, en cada uno de los cuentos hay ese puntico de luz y a veces es como el puntico de un alfiler, pero ahí está ese puntico de luz. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ¿quién más nos quiere hablar del chico sucio? Hablar como de, yo leí los cuentos, me faltan dos. Y primero me parece una mujer que escribe de una manera extraordinaria, con una fluidez que es deliciosa, ¿sí? Segundo, que no sé cómo decirlo muy bien, o sea, yo la leía y me preguntaba dónde están las emociones, porque es como capaz como de poner eso de una manera tan fría como como de no mezclar, ¿sí? Sucesos tan fuertes que pasan en cada uno de sus cuentos, ¿no? Eso me pareció como que le deja al lector esa parte, ¿sí? Continúe usted con sus emociones, que yo aquí simplemente le dijo esto, ¿sí? Como sentir leyéndola, más que aterrorizarme, bueno, sí me confronta en el terror, pero no desde un cuento, sino desde una realidad, ¿sí? Porque ella me lleva a mí a situaciones que son de falta de compasión, de maltrato con las mujeres, me llamó la atención también que sus cuentos, la protagonista son todas mujeres excepto de Pablito. Pablito, no me acuerdo. De resto todas son mujeres, ¿sí? En situaciones vulnerables y en situaciones difíciles. Y otra cosa o sea, yo tengo que volver a leer, o sea, yo creo que el impacto de su lectura no fue para mí una sola vez, es volverla a leer, ¿sí? Porque su lectura, como decía antes, me deja, me deja no solamente con la sensación de que leí un cuento, me confronta con una realidad, ¿no? Y me deja algo de tristeza, ¿sí? a- Algo de tristeza con pucha. Y ella lo dice, ¿no? Ella lo dice. Y sus cuentos también mezclan de una manera muy mágica y muy sutil la situación social de su país, Mm. de los militares, de cómo silenciaban la gente. Eh, en fin, me tocaría hacer como un relato de cada uno de los cuentos para poder ser más ordenada, porque los tengo todos como mezclados. Pero otra cosa que me pareció mágico de ella es que sus finales, porque sus finales también se los deja al lector. O sea, cuando se acabó el cuento y tú te quedas como, "Oh",
¿esto para dónde sigue? Y en mi caso me puse a pensar en cada uno de los personajes que habrá pasado, o sea, te deja con el bollo ahí puesto. Tenga, téngalo. Y eso me pareció, pues, que es un arte, ¿no? Que lo sabe hacer bien. Y bueno, por ahora voy ahí, me gustaría como poder volverlos a recordar y sacar como un resumen de cada uno que eso lo hubiera querido hacer, pero pues no alcancé. Pero para la próxima. Muchas gracias. Mm, Anaí, muchas Buenas gracias. noches. Buenas ¿Quién está? noches. ¿Quién habla? ¿Leandro? Sí, Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos a Vamos todos. contigo, después vamos con Lilia. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, sí, me impresionó mucho la escritora. Un estilo muy rico, ¿no? Muy fluido, me hizo recordar, es que pues la literatura urbana, en estos días que murió Humberto Valverde, los cuentos de Bomba Camará recogen esa atmósfera del barrio obrero, ¿no? De una cuadra, los muchachos del barrio obrero, de que jugaban en la calle, que jugaban a los cinco hoyos, el despertar sexual, el bobo que se da cuenta de todo lo que pasa y los amores bueno, ese ambiente urbano que coge Bomba Camará y después Andrés Caicedo lo coge ya como más en la atmósfera de la clase media, ¿no? Como empezando la literatura urbana en esos años 70 que estaban dominados por el boom de Cien años de soledad. Entonces me acuerdo de Juan From, que fue el que hacía la contratapa de Página 12, ahí donde escribió Mariana Enríquez, que a él lo invitaron a un Oiga, mire, lea en Cali, y él contaba que los referentes en su juventud, como de literatura urbana, fue Andrés Caicedo, uno de los que en esa época empezó como a escribir esas atmósferas de barrios y Mariana Enríquez desarrolla eso ya, por ejemplo, esa atmósfera del barrio Lanús en decadencia, ¿no? Con un lujo de detalles, pues ella también ahí en la hoja de vida que leyeron, que ha sido periodista, entonces de pronto cronista o periodista literaria, pues desarrolló esa habilidad de con tanto detalle describir las atmósferas, los ambientes, los personajes, todos los detalles, ¿no? Y la visión femenina, pues que es mucho más detallista en esos aspectos del vestuario, de todo lo que se pone, de toda la decoración, todo eso. Es muy precisa en eso y pues con un lenguaje propio de la época, ¿no? Y que recrea situaciones de la época, porque ahí están los drogos, los que se inyectan, los que huelen, los que toman ácido, los que comen hongos, que eso también, por ejemplo, lo describió Andrés Caicedo. Entonces, entonces ya una literatura urbana que va evolucionando con la decadencia de la sociedad, ¿no? En el caso del Gran Buenos Aires, pues son ciudades que sufren transformaciones así, como el mismo Bogotá, como el mismo Cali, que zonas que antes fueron barrios residenciales, ahora ya están llenos de negocios, llenos de prostíbulos, llenos de restaurantes, de todo. Cambian la estructura original que la tenían antes, ¿no? Tumban casas quintas para hacer edificios de apartamentos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, a la par que las ciudades sufren esa transformación arquitectónica y todo eso, pues también los movimientos sociales, más en sociedades tan desiguales como estas, pues allá en Buenos Aires también los muchachos durmiendo en la calle, acá antes eran los gamines, ahora ya es muy común y con la drogadicción hay muchos habitantes de la calle en todas las ciudades. Entonces, esa atmósfera la sabe recrear muy bien eh,
Mariana Enríquez. Y ya que hablaste de lo gótico, pues lo mete dentro de lo gótico como para el chico sucio, no se sabe qué le pasó, deja abierto el final del chico sucio, pero ella pues creyó por la noticia que oyó que habían encontrado un pelado muerto por allá entonces ella creía que era ese pelado y ahí entra ya el remordimiento de que por qué no lo atendí, que por qué no le busqué dónde lo ubicaran, etcétera, etcétera. En- Entonces ella sí parte de toda la atmósfera de unas de un barrio en decadencia, de una sociedad en decadencia, con todas sus contradicciones, y lo que los precursores, por ejemplo, en el caso que yo te comentaba de Humberto Valverde y de Germán Caicedo, ve de Andrés Caicedo, que empezaron como a recrear esas atmósferas así en los barrios. Acá esta Mariana Enrique lo recrea, pero ya en un ambiente de decadencia, ¿no? Y le pone el tema de, sí, de lo que ella vivió la de Argentina de los desaparecidos, entonces este pelado, quién sabe qué le pasó, así como en Cali pasó, que los de Calibú hicieron la película de Cuando el monstruo de los mangones, ¿no se acuerdan? Leandro, Las, ve concretando para que siga Lilia, que ahí está esperando. el gótico caleño que llamaban la película del monstruo de los mangones, que decían que un rico de Cali, Pero eso, Aristizábal, como fuera, eh, mandaba a coger los pelados dizque para sacarle la sangre, inyectársela, que porque tenía una enfermedad y tal, y, y entonces que solo se curaba con la sangre o se mantenía vivo con la sangre de los pelados. Entonces dale, tejieron esa leyenda urbana, ¿no? Gracias, Entonces, Leandro. bueno, sí, la dejo ahí. Gracias. Gracias. Nosotros también hemos tenido nuestro propio gótico y es que, cómo no, en medio de unas sociedades tan violentas, de unas sociedades en que realmente creo que si nos sentáramos a oír todo lo que han sido las memorias del conflicto armado que se han levantado, pues a partir de estos procesos de justicia, pues realmente, realmente cuánto se podría escribir de terrible que nos ha tocado atravesar como sociedad igualmente, ¿no? Creo que no hay un lugar en el mundo en que esto no se dé. Y lo muy interesante es que esta mujer toma lo gótico para poder hablar de lo social, pero lo gótico también nunca ha estado separado de lo social. Lilia. Gracias, gracias. Ay, no, realmente es impactante. Pero como lo decía al comienzo, nos está diciendo, ojo, ojo, nos está diciendo, ¿por qué están pasando desapercibida la realidad? De verdad, nos está diciendo todo el tiempo, pero si eso sucede a su alrededor, realmente es impactante. Yo sentía al chico sucio llevándolo de la mano. Yo iba con ella, lo sentía en la casa. Yo trabajé en Ciudad Bolívar y yo tenía allí un chico que yo me bajaba del bus y me acompañaba al colegio, a la escuela en ese momento. Ay, no, todo el momento lo sentía y mucho después pues supe que al chico lo habían matado, era un chico de 12 años y nos acompañaba donde nos dejaba el bus y nos llevaba hasta el colegio y decía, con mi profe no se meta. A alguien que miraba por ahí, que nos miraba, con mi profe no se meta y llegaba allá y nos acompañaba. Yo me vine de Ciudad Bolívar y después, pues supe como a los 3 años que lo habían matado. Yo la sentí cerca. Lanús, estuve hablando con mi hijo porque mi hijo estuvo viviendo en Lanús. Él se fue a jugar a Argentina y estuvo allá y entonces él describía precisamente ahí como lo menciona ella en la página 10. Dice, pero el barrio quedó marcado por la huida, el abandono, la condición de indeseado y está cada vez peor. De verdad, ay, siente uno, de verdad deseo de, como decía Vera al comienzo, bueno, y estamos pasando desapercibidos, que vemos niños todos los días los vemos.
esa otra parte que le preguntan allá que tenés miedo y él dice, no, pues no tengo miedo, tengo es hambre. Y cuando entra a la casa y encontrarse con eso y ella misma reflexiona, bueno, pero es que precisamente él de donde viene y viene acá y con lo que se encuentra, no. Quiero leer un comentario que hace Leila Guerriero, que es también una periodista y escritora argentina. Dice, el terror en sus cuentos se desliza como un jadeo de agua negra sobre las baldosas al sol, como algo imposible que sin embargo podría suceder. No es que de hecho sucede, lo estamos pasando desapercibido. Realmente es extraordinario. Pero yo todo el momento decía, vea, caramba, es que eso está pasando. Y nos está diciendo, vuelvan, lean la realidad, caramba. Lo que le estoy diciendo es eso, abran los ojos. Gracias, gracias. Y en Lanús hay un equipo profesional de fútbol argentino. Sí, Se llama Lanús. Sí. sí. No, mi La hijo luz. se fue allí, estuvo jugando en Armenio y de ahí se fue a la República de Armenia, precisamente por eso, pero fue pues muy chico, muy joven, sí. Muy Mm. bien, nos vamos con Juan y después nos vamos con Nelly. No olviden levantar la manito, los que quieran participar, levantan la mano para llevar entonces una secuencia. Gracias, buenas noches. Hola Juan, ¿Cómo qué rico, No, te estás? estábamos, te extrañamos, no todas había están, podido ¿cierto? volver. Mucha ocupación. Ah, qué Hola, bueno que saques Juan. tiempito para estas juntas. Ay, sí, es emocionante. Bueno, yo querría proponer una mirada alterna a aquella del rescoldo o el resquicio, no dijeron, pero yo lo sentía así de esperanza. A mí me parece que lo que yo veo en el cuento del chico sucio es una pretensión de humanidad que es casi imposible. La esperanza puede ser en que ella quiera ser humana. Y es complicado cuando estaba pensando qué decir, decía ser humana. Claro, si ella es una ser humana, somos seres humanos. ¿Y dónde está el rescoldo casi imposible de humanidad que yo digo? En que una persona, como dicen ustedes, como cualquiera de quienes estamos conversando aquí, que vive en semejante entorno, pero que creo que hay que decir lo que es el entorno en donde quizá puede vivir, quizá no lo decide voluntariamente, pero lo conoce, se ha acostumbrado, como ustedes han dicho también, que hace eso con el chico sucio, lo lleva de la mano, etcétera. Eso me parece que es un rescoldo de humanidad, pero yo creería, y es lo que me parece doloroso y la razón por la cual digo que es un rescoldo, es porque fíjense que el interés o la gana de ser humana de ella con ese muchacho, o incluso reclamarle a la madre Ajá. lo que hace con los hijos, que también es ser humano. Yo creo que eso es humanista, no dejar pasar eso. Es casi que imposible, es casi que tarea de individuos, tarea solo de personas. Siento que hay, aunque reconozco el rescoldo de esperanza, hay un descontrol muy, muy, muy grande de la sociedad, de quienes vivimos en esta sociedad sobre la sociedad. Tenemos un altísimo nivel de descontrol en todo el planeta, digo yo. Pues hay que ver nada más el pequeño Oriente Medio en lo que, a donde nos van a llevar. No, Juan, Gracias. ¿te puedo interrumpir? Es que Claro, a mí sí me gustaría saber de una manera más concreta ese imposible, cuál es la respuesta de ese imposible. Porque, pues, si te daría mi punto de vista de una manera sintetizada, es que yo creo que ese más esperanza más una más una lo puede hacer posible, ¿sí? Em, no sé si ese imposible tuyo tenga que ver con la indiferencia de la humanidad, la indolencia, no sé, me gustaría como más, tenerlo más concreto. yo diría de esta manera, uno supone, cree, desea o confía en que
los estados, los gobiernos, los que coordinan o conducen esta sociedad, no permitirían, por ejemplo, que esa mujer de los colchones existiera. En un barrio que yo vivía hace 20 años, la conocía a ella y cada año ya estaba en embarazo y todos sabíamos lo que pasaba cada año. Mm. Pero digo yo, la imposibilidad, pues que no es absoluta, por eso comprendo la idea de la esperanza. La imposibilidad es que esta mujer, a pesar de el gesto, los gestos, a pesar de estar ahí en ese barrio, viviendo, caminando las calles con el cuidado que debe hacerlo, no puede hacer nada. Y lo que dijo Ya. Leandro o dijo Vera, el cuento no es que no termine, el cuento termina. La conclusión es, no hay en la sociedad alguien que resuelva el tema de que una mujer tiene un hijo en una esquina cada año y se lo entrega a yo no sé quiénes que le hacen yo no sé qué, o que al muchachito sucio le pasa yo no sé cuánto. Eso me parece que es lo más duro del Ok. cuento. Es por ahí. Gracias. Gracias por Gracias, Gracias. Juan. Ay, qué bello, sí. Gracias, Juan. Gracias. ¡Ah! Miren, y para eso es solo un cuento de terror, ¿no? Ya Terror, con, terrorífico. ya qué profundidades nos lleva. Qué magnífica. Nelly, Bueno, a mí me impactaron mucho estos cuentos. No me horrorizaron tanto los fantasmas, no me horrorizaron los espíritus, lo me horrorizó fue la realidad que hay en el fondo de todo eso. El estado en las ciudades de abandono, las desapariciones, la violencia, la miseria. El cuadro, por ejemplo, de la mujer con el chico sucio, con el niño y con un bebé, eso es algo que lo vemos en nuestras ciudades. Yo recuerdo, yo me crié pues en el barrio San Fernando y cerca del Teatro San Fernando en una esquina, en un rincón, en un garaje, había, uno veía a una mujer en embarazo con un chico pidiendo limosna. Y la realidad es que ellos también eh, viven otra situación muy violenta. La violencia que ejerce la gente de la calle con ellos, pero más que todo la violencia del Estado que no se preocupa por atender ese tipo de poblaciones, porque son personas que, por ejemplo, una mujer en embarazo, un Estado debía tener una institución para parar ese tipo de mujeres y esto siendo a ellos como unas reacciones. Fíjense, por ejemplo, la reacción del chico sucio con la mujer, que siempre estaba con ella, pero también reaccionaba y, y se alejaba y la repelía en determinados momentos. Y ella también, a su vez, era un miedo mutuo. Ella también le tenía miedo a la reacción del chico y se sintió impotente y no fue capaz de bañarlo, no fue capaz de limpiarlo. Eso le creó un sentimiento de culpa. Y este cuadro, pues uno también ha sentido lo mismo. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Yo traté de acercarme a mendigos y darle una limosna, pero por darle una limosna me agarraron y me llevaron la plata y me pusieron una botella así con los vidrios para enterrármela. Entonces, eso es algo donde uno siente pues como la impotencia que no puede hacer, de que está fuera de su alcance, de que aunque agotara todos los recursos, no se puede suplir lo que el Estado no lo hace porque no hay empleo, porque no se ha preocupado por la salud, la educación y la miseria de la gente, porque al lado de los barrios de clase media, barrio San Fernando en Cali, un barrio Miraflores y todo eso, están
conviviendo otros seres, los seres de la calle, también los drogadictos, están los viciosos, están todos estos que su esperanza también son esas supersticiones y esos dioses que ellos tienen y les rezan para que les vaya bien porque no tienen ninguna otra opción. Entonces sí es desesperanzador. Todo este cuadro es muy triste y yo me vi unos documentales de las dictaduras en Chile, cuando Pinochet y también de los desaparecidos en Argentina, y los cuadros son tenaces, tenaces lo que ocurre, lo que les hacen, lo que está oculto pero que está en el trasfondo. Entonces aquí también muestran como ese trasfondo de la ciudad, lo que hay subterráneo, pero que está allí latente, está allí latente. Y este no tiene final, ¿por qué? Porque este niño tiene que, esta señora tiene, y esta gente tiene que estarse moviendo de un lado a otro porque no encuentran algo que les dé una estabilidad. Tienen que estarse moviendo de un lado a otro. Y pues ahí muestran es el caso de que, bueno, de que ese niño podía ser el decapitado, que podía ser el asesinado, el descuartizado. Sí, es factible y eso ha ocurrido. Entonces nos muestran, mira el peligro en el que podemos caer. Bueno, Gracias, eso Nelly, es lo que- gracias. Y me bueno. hace pensar esto y les hago la pregunta a ustedes, es que a veces creo que es muy interesante ver cómo la literatura nos mueve hacia la conciencia como sujetos políticos, porque es como si no pudiéramos desarrollar como sujetos políticos también unas posturas de reclamación. Por ejemplo, el erotismo eh, eh, es absolutamente político, ¿sí? Y uno dice, pues, ¿qué tiene que ver el erotismo con política? A ver, no se meta ahí como en lo, pero sí lo es, porque el territorio de nuestro cuerpo es un territorio de deseo vital. Y si no somos capaces de ser soberanos, soberanas de Correcto. nuestro territorio, de este primer territorio que es el cuerpo, ¿cómo vamos a luchar por los territorios extensos Nosotros. y y comunitarios, ¿cierto? Y acá viene el terror y nos pone frente a la realidad y a la cortedad de lo que podamos hacer como individuos. Y yo digo, ¿no será también que es un llamado de despertar a nosotros como sujetos políticos? Porque si bien es cierto, como individuos no podemos hacer mucho más que llenarnos de culpa y eventualmente quitar el hambre momentánea de una persona, ¿cierto? Pequeñas acciones individuales como sujetos políticos, estamos exentos de esa responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Y cómo realmente, y eso lo plantea también Mariana Enríquez, el neoliberalismo nos ha puesto más insulares y nos ha quitado la responsabilidad del otro, que teniendo las mismas condiciones mías no ha tenido más éxito social, ¿no? Entonces, ¿cómo lo insular se rompe y cómo el terror es absolutamente político? Y si vemos el gótico clásico, pues puso de por medio toda la decadencia de la aristocracia, de la oligarquía de ese momento y cómo ha venido evolucionando, como Shirley Jackson en medio del boom del sueño americano dice, oiga, aquí hay otra realidad y es una realidad de personas marginalizadas, no marginales, porque nadie nace marginal, son personas marginalizadas, ¿sí? Entonces, me parece supremamente interesante ese, esa,
esa beta también que abre y en la postura que nos ponga de cada uno desde nuestra experiencia y nuestras lecturas. Segundo cuento, a ver si alcanzamos a adelantar alguito, porque vamos con Pablito clavó un clavito, ¿ah? Que nos lleva a la historia de Cayetano Santos Godino, que fue un asesino en serie, un asesino infantil en serie a principios del siglo XX en Argentina, existió. Y pues nos lleva a reflexionar sobre la violencia, El la garabito perversidad. colombiano. Ese fue el Garavito colombiano, sí, señor. ¿Lo leyeron? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Exactamente, Pablito clavó un clavito. ¿Qué sintieron? ¿Qué hubo ahí? Y, ¿Qué reflexiones? ¿Cuál es la estela que nos Ay, deja Pablito, esta Pablito. narración? a mí me parece, pues primero, antes había dicho, es el único que de todos los que leí, que me faltan dos, que está narrado por un hombre, ¿no? Eso me llamó la atención. Em, y me pareció mágico cómo deja entrever ella esa rabia que se le forma, esos celos que le crían ese hijo, ¿sí? Y va haciendo un paralelo con el, ¿cómo se llama? El malo, pues, como con el del que echaba los cuentos, ¿cómo se llama? El tipo, sobre el que le echa los cuentos, dame pues la Petizo, pista, a el ver. petizo, el El petizo. petizo, ¿Sobre ¿sí? el petizo? Ujú, Sí. Sí, ujú. y cómo yo me fui imaginando, este le va a coger al niñito y le va a clavar, le va a clavar a su propio hijo El le va clavito. a clavar estuve a punto, yo dije, la próxima página, ya se lo va a clavar, porque este tipo fue desarrollando unos celos sí, un desconocimiento de su esposa que no entendía, ¿no? Y le echó toda la culpa a ese niñito, me pareció magistralmente narrado. Y el final es también ah, que te deja con todo, ¿no? Ahí, Imagínate lo que resuélvalo usted. quieras. Y resuélvalo usted. Imagínate lo ¿Sí? que viene. Sí. Es Y muy yo, y yo interesante. me imaginé que ese papá alimentado por sus cuentos, por su trabajo, sí, por su mismo trabajo, y por la necesidad que tenía de su mujer no resuelta, se iba a coger y iba a matar. Y yo dije, ese niñito amaneció con 5 clavos enterrados. Eso más o menos fue lo que terminé yo concluyendo del cuento. Muy bien escrito también. Y es Parecía, verdad. ¿Cómo, Leandro? ¿no? Que se me hizo parecido a esos tours que hacen en Medellín con Pablo Escobar, ¿no? Y No, pero los, de eso no, hablemos de esta no, señora. no, lo que le digo es que ahí al principio de Pablito clavó un Sí. clavito, hay un personaje que anda mostrándole a los turistas los escenarios de los crímenes más famosos. Y entonces Sí, sí. la ciudad como escenario criminal y los crímenes como atractivo turístico, ¿no? Ajá. Entonces por Bueno, eso amarillescos. ponía el ejemplo de Medellín con el caso de Pablo Escobar, que han vuelto sitios turísticos muchos de los recorridos que hacía Pablo y su combo, ¿no? Entonces es una cuestión, pues sí, de las ciudades muy propio de la época, así como en México pueden hacer otro con Guzmán, con todos los Guzmán. mafiosos de allá y mostrar los sitios, mostrar por dónde andaban, dónde hicieron un atentado, dónde mataron a un capo, dónde, bueno, todas esas cosas. Entonces recoge mucho sí, de la sociedad de la época y todas esas noticias de los bajos fondos, de todo eso, pues lo vuelve literatura, ¿no? ¿Vos crees que sea de la sociedad de la época? No, no, pues es que no, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, Paulo, bueno, Paulo, por ejemplo, este asesino de niños, pues acá tuvimos una versión Garavito, ¿no? Y que es el más,
el máximo exponente, pero así como Garavito, habrán otros que no mataron como 300, pero puede que hayan matado 20 o 10 o 5. Entonces, estas sociedades pues producen mucho ese tipo de personajes. En Colombia, en Argentina, en México, porque son sociedades pues en descomposición y en las urbes, en Estados Unidos también se dan, en el mismo Londres con ya el destripador del siglo XIX, todo eso, Mm. son La oscuridad historias, siempre estará dentro sí, de lo más la llamativo condición humana, dentro de la siempre, condición humana y la condición sí, humana puesta en la literatura, eso es cierto. Les voy a pedir que alcen manito para poder tener un orden en las participaciones y ahora nos vamos con Juan. Vamos, No Juan, podía prender el micrófono. dale, dale. Cortitico, en la primera página o la segunda, ella dice una cosa que es absolutamente clara y definitiva. Y pues ella no vivió en esos años, pero igual esos y estos, la frase es: él había estado recorriendo el camino del Art Deco en Avenida Primero de Mayo, no sé qué, pero a la larga se le volvió aburridor y la gente ya no quería eso. En cambio, querían los 10 crímenes. Si eso no nos describe hoy, no Claro, sé de acuerdo, qué otra cosa. claro. Pablito clavó un clavito. Lilia. Ay, me parece interesante el escenario que escoge ella en el tour. Algo muy interesante, pues, para poder narrar todo lo que pasa allí. Y también esa estrategia que tiene de anticipar los hechos y de ponernos a pensar, bueno, dice aquí, por ejemplo, ella que había comido hongos con él todo un fin de semana alucinando, esa misma mujer ahora lloraba por una muerte que no había llegado y posiblemente no llegará nunca. Cuando dice y posiblemente no llegará nunca, pues uno dice, todo es posible. Ay, no, es increíble, es increíble. Yo quise buscar a alguien que quisiera que estudiara turismo para decirle, vea, lea este texto, le interesa. Muy bueno, Es así como, como estos personajes entran y en las narrativas sociales, cómo se transforman también, ¿no? Sí. Cómo estos personajes que han sido pues criminales se transforman. Y por ejemplo, ella hace una acotación muy especial porque dice, realmente en Argentina y en el poder en América Latina, no hemos tenido dictadores, hemos tenido asesinos en serie. Ajá. Y Página cómo 87. encuadra Sí. realmente más allá del delito político que encierra, pues, desde el poder hacer estos genocidios, hacer esto, llega y dice, no, la perversión y la estructura que tuvimos en la dictadura argentina fue la de asesinos en serie. Y asesinos en serie, además, que hacían unas formas de marca, además de quienes eran asesinados, ¿no? O sea, lo terrible que de Mariana Enríquez es que alguna vez ha pasado, como pasa, por ejemplo, en el cuento de la criada de Margaret Atwood, vemos que todo lo que esta mujer coloca en el cuento de la criada, lo realmente terrible es que en algún momento de la historia de la humanidad ha sucedido. Ella hace una condensación en esta distopía magnífica que ojalá la tengan cerca y ojalá la puedan leer. Y en esta condensación, pues lo que hace es condensar la historia oscura de la humanidad. Y acá, Mariana Enríquez, pues para mí fue una cosa epifánica entender que dentro de los llamados crímenes de Estado, lo que tenemos es asesinos en serie, ¿no? Si vemos 6.402, que es
nuestros desaparecidos, nuestros muchachos desaparecidos, cómo todos tienen unas condiciones realmente de línea de formas del asesinato, ¿no? Cuando vemos los desaparecidos, cuando vemos quienes Los fueron falsos lanzados, positivos, los porque los falsos positivos, desaparecidos en Colombia son más de 100.000. son más de 100.000. Entonces, es muy interesante estas luces que esta mujer da y cómo la literatura se impregna de nuevas luces a través de la oscuridad. Cómo la oscuridad nos lleva a otra vez a mirar y cómo el terror no pasa desapercibido. Se nos quedaron un montón de cuentos, no hemos sino visto dos. Yo creo que para la próxima les voy a proponer así muy especialmente centrarnos en los cuentos, ya les digo, eh, en fin de curso, bajo el agua negra y lo que perdimos en el fuego, como Ajá. centrarnos en esos tres, que yo creo que el tiempito no nos va a dar para más, pero centrarnos en esos tres cuentos y poder ir al fondo y bucear al fondo, porque una de las cosas muy ricas que tiene esta mujer es que si bien hay un hilo común, no solamente en esta recopilación de relatos, hay un hilo común en toda su obra, ¿cierto? Es una mujer que pone un universo, que pone un lenguaje, que pone un estilo muy singular, muy singular. Y yo creo que nosotros, que la mayoría que estamos aquí, ya estamos un poco más grandes, ¿cierto? Sería muy interesante preguntarnos por qué la fascinación de la juventud con estos relatos y por qué hay esa fascinación y qué les dice a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, qué les está diciendo estos nuevos relatos, ¿cierto? A los sobrinos, a los chicos de la casa, a los nietos, a la gente que viene, por qué estos relatos causan tanta fascinación. Entonces, les propongo para la próxima estos tres cuentos. Vamos a cada media horita a cambiar de cuento para que todos podamos participar, para que no, si lo leen aquí el punto de vista es así súper bienvenido, súper esperado, no dejen de participar. eh, y bueno, no, como siempre agradecerles. Tengo así un asunto parroquial importante y es que vamos a estar en el mes de noviembre, ¿no, María Mer? Vamos a estar en el mes de noviembre en Bogotá en un espacio de un día haciendo el Sana Palabra, que es uno de los talleres más queridos. Voy a estar con María Mercedes Gutiérrez, que está esta noche aquí con nosotros, siempre ha estado también dentro de la comunidad, y vamos a hacer un espacio muy especial en el que vamos a sanar historias a través de la palabra, a través de la narrativa y a través de toda la sabiduría de María Mercedes en la parte de terapéutica y psicología. Lo vamos a hacer aquí en Bogotá, acá en el barrio La Castellana, vamos a estar como centraditos, les vamos a hacer llegar la información y como siempre, esta casa y nosotras agradecemos un montón de todo lo que nos puedan ayudar a mandarle a sus amigos en Bogotá y decirles, mire, estas están inventando eso, de pronto podría venir muy bonito y ayudarnos a pasar la voz. Ustedes no saben lo importante que es para nosotras que nos apoye la comunidad para hacer sostenible la casa, para poder hacer sostenible los talleres que son los que rodean iniciativas como el de la comunidad lectora. Quiero agradecer mucho. Yo no sé, María Mer, ¿quieres invitar, decir algo? Sí, el taller de Sana Palabra tiene dos partes que están interconectadas, que es lo que hace Vera, con la otra parte que son las dinámicas que vamos a trabajar. Miraremos todo lo que tiene que ver con el lenguaje y todo lo que representa esa palabra con la cual se va a trabajar y todo lo que extiende hacia los lados, por decirlo de alguna manera, y hacia lo más profundo de cada uno
de esos seres maravillosos que estarán ahí presentes para trabajar en su interioridad. Los esperamos. No se lo Gracias, pierdan y María se Mer. relaciona ¿Ya, con muchas ya cosas de tienen las que se fechas para hablaron hoy ello? aquí. ¿Ya tienen Sí, fechas para esos días de noviembre? Vamos a cuadrar el miércoles porque tenemos la cita para fijar la fecha de noviembre. Nosotros les estamos mandando toda la información. La semana entrante, yo creo que ya el lunes tenemos toda la ya información. tenemos todo, Pero ya ya les tenemos podemos todo. mandar todo y están cordialmente invitados e invitadas. Muchas gracias, María Gracias, Mer. gracias. Yo creo que esta noche, hemos hecho un viaje muy movido. Les quiero agradecer mucho la presencia. Gracias, María Mer. Por ahí está Ana Isabel, Juan, Lilia, Jimena, Gracias, Ana, gracias. a Leandro, a Jairo, Alicia, Milena, María Cristina, Nelly, Catalina, a Carmen Elvira, Florelba, a Nancy, Luisa Esperanza, Melisa del Mar. Milena también, ¿quién se me queda por ahí? A Marta Lucía Toro, a Luz Marina, a María Elena García. Bueno, nos vemos, les estaré mandando el resumen de esta reunión, que yo creo que es maravilloso tener ahí ese recuento. Agradecerles que tengan una muy linda semana, como siempre, pan y poesía en las mesas de cada uno de ustedes y que sigan las buenas lecturas y nos seguimos charlando a través del chat. Muchas gracias por este Gracias. regalo de tiempo Gracias. juntos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, Vera. Feliz Gracias, noche, gracias. gracias. Abracitos, Gracias. Abrazo, chao. abracitos, besitos. Gracias. Abrazos. Gracias. Maravilloso encuentro.